Saludos a todos. Quiero invitarlos a unirse a nuestro canal Evangelio de hoy, para que hagamos un viaje en el tiempo, a una época en la que la fe y la devoción inspiraban a individuos a vivir vidas extraordinarias. En este episodio, exploraremos la vida y el legado de una figura icónica que dejó una marca indeleble en la historia religiosa de América, Santa Rosa de Lima. Conocida como la Flor de Lima, Santa Rosa de Lima desafió las normas de su época para abrazar una vida de espiritualidad, sacrificio y amor incondicional por los más necesitados. Su historia es una fuente de inspiración para aquellos que buscan una conexión más profunda con su fe y un ejemplo de compasión que trasciende los siglos. Acompáñenos mientras desentrañamos los misterios de su vida, desde sus primeros años en Lima, su elección de una vida de austeridad y sus místicas experiencias, hasta su dedicación a los enfermos y su impacto duradero en la cultura y la religión de América Latina. Descubriremos cómo Santa Rosa de Lima se convirtió en un faro de esperanza en una época de desafíos y cómo su legado sigue brillando hoy en día, inspirando a millones de personas a encontrar significado en la devoción y a extender una mano amiga a quienes más lo necesitan. Prepárense para sumergirse en la vida de Santa Rosa de Lima, una historia de fe, valentía y amor que continúa guiando a generaciones hacia una comprensión más profunda de lo que significa abrazar una vida de servicio y entrega. Santa Rosa de Lima, cuyo nombre completo es Isabel Flores de Oliva, nació el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú. Es la décima de los 13 hijos de los Flores de Oliva, de origen noble español afincados en Perú. El nombre de Rosa se debe a su belleza desde pequeña, según algunas fuentes fue su mamá la que empezó a llamarla así y según otras, una criada india. Con el nombre de Rosa recibió la confirmación y se siguió llamando así por el resto de su vida. Es considerada la primera santa nacida en América y una figura destacada en la historia religiosa de la región. Su vida estuvo marcada por su profundo compromiso con la fe católica y su dedicación a la vida de oración y austeridad. Santa Rosa conoció la pobreza cuando su padre fracasó en sus negocios. Trabajó duramente como empleada, en el huerto y como costurera, para ayudar en los gastos del hogar. En casa de sus padres creó un albergue para los necesitados, donde asistía a niños y ancianos abandonados, sobre todo a los indios y mestizos. Desde pequeñita Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando ante una imagen de la Virgen María le pareció que el niño Jesús le decía: «Rosa, conságrame a mí todo tu amor». No lo dudó. Desde entonces, Jesús fue su amor exclusivo hasta su muerte, un amor cultivado en la virginidad, en la oración y en la penitencia. En adelante se propuso vivir solo para amar a Jesucristo. Desde una edad temprana, Santa Rosa de Lima demostró una gran devoción religiosa y un fuerte deseo de consagrarse a Dios. A pesar de la oposición de su familia, que deseaba que se casara, Santa Rosa eligió una vida de renuncia y penitencia. Como su hermano decía que muchos hombres se enamoraban perdidamente de ella, por la atracción que les generaba su larga cabellera y su cara tan hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro cubierto con un velo, para no ser motivo de tentaciones para nadie. Un joven de alta clase social se enamoró de Rosa y quería casarse con ella. Sus padres estaban muy entusiasmados porque ellos eran pobres y esto daría a la joven un porvenir brillante. Pero ella, aunque hubo serios disgustos en la familia, les declaró que se había propuesto que su amor sería totalmente para Dios y que renunciaba por completo a todo matrimonio, por brillante que fuera. Quería dedicarse únicamente a amar a Jesucristo. Se propuso irse de monja agustina, pero el día en que fue a arrodillarse ante la imagen de la Virgen Santísima para pedirle que le iluminara si debía irse de monja o no, sintió que no podía levantarse del suelo donde estaba arrodillada.
Llamó a su hermano para que le ayudara a levantarse, pero él tampoco fue capaz de moverla de allí. Entonces se dio cuenta de que la voluntad de Dios era otra y le dijo a Nuestra Señora: «Oh Madre Celestial, si Dios no quiere que yo me vaya a un convento, desisto desde ahora de esa idea». Tan pronto pronunció estas palabras quedó totalmente sin parálisis y se pudo levantar del suelo fácilmente. Seguía pidiéndole a Dios que le indicara a cuál asociación religiosa debería ingresar. Y de pronto empezó a llegar junto a ella cada día una mariposa de blanco y negro. Y revoloteaba junto a sus ojos. Con esto le pareció entender que debería buscar una asociación que tuviera un hábito blanco y negro. Y descubrió que eran las terciarias dominicas, unas mujeres que se vestían con túnica blanca y manto negro y llevaban vida como de religiosas, pero vivían en sus propias casas. Pidió ser admitida y la aceptaron. A los 20 años vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. Como terciaria dominica se encerró a vivir en una habitación de pocos metros cuadrados, en el jardín de su hogar paterno, de la que salía solo para las celebraciones religiosas o para atender a algún enfermo, y en la que transcurría gran parte de sus días rezando en estrecha unión con el Señor. Entonces vino a saber que la más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena y se propuso estudiar su vida e imitarla en todo. Y lo logró de manera admirable. Se fabricó una túnica blanca y el manto y el velo negros para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones religiosas del templo. De Santa Catalina aprendió el amor a la sangre de Cristo y el amor a la Iglesia. En el encierro de su habitación Santa Rosa revivió en carne propia la pasión de Jesús, con dos intenciones: la conversión de los españoles y la evangelización de los indios. Es difícil encontrar en América otro caso de mujer que haya hecho mayores penitencias. Lo primero que se propuso mortificar fue su orgullo, su amor propio, su deseo de aparecer y de ser admirada y conocida, por esto se ocultó. Una segunda penitencia de Santa Rosa de Lima fue la de los alimentos. Su ayuno era casi continuo y su abstinencia de carnes era perpetua, comía lo mínimo necesario para no desfallecer de debilidad. Aún en los días más calurosos, no tomaba bebidas refrescantes de ninguna clase y aunque a veces la sed la atormentaba, le bastaba mirar el crucifijo y recordar la sed de Jesús en la cruz, para tener valor y seguir aguantando su sed, por amor a Dios. Dormía sobre duras tablas, con un palo por almohada. Alguna vez que le empezaron a llegar deseos de cambiar sus tablas por un colchón y una almohada, miró al crucifijo y le pareció que Jesús le decía: «Mi cruz era mucho más cruel que todo esto». Y desde ese día nunca más volvió a pensar en buscar un lecho más cómodo. La vida de Santa Rosa de Lima es un ejemplo de devoción religiosa, sacrificio personal y amor por los demás. Aunque sus prácticas ascéticas pueden parecer inusuales desde la perspectiva moderna, su influencia en la historia religiosa de América y su dedicación a los más necesitados continúan siendo un legado significativo. A pesar de su deseo de vivir en soledad, su fama de santidad creció y muchas personas acudieron a ella en busca de consejo y ayuda espiritual. También fue conocida por su amor y compasión por los enfermos, a quienes cuidaba con gran dedicación. Se le atribuyen mortificaciones y castigos corporales de todo tipo, pero también tantas conversiones y milagros. Uno, entre ellos, la fallida invasión de piratas holandeses en Lima, en 1615. Santa Rosa de Lima predijo que su muerte sería para el día de San Bartolomé, desde 1614 cada año al llegar el 24 de agosto, demostraba una gran alegría y decía que en una fiesta de San Bartolomé iría para siempre a estar cerca de Jesucristo. Y sucedió que el 23 de agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar para siempre junto al amadísimo Salvador.
tenía 31 años. Cuando murió, debido a su fama de santidad, una gran multitud de personas acudió a su funeral. Rosa ya era santa. Murió solo después de haber renovado sus votos religiosos, repitiendo varias veces: Jesús, que estés siempre conmigo. Después de su muerte, cuando su cuerpo fue trasladado a la capilla del Rosario, la Virgen de la estatua ante la cual la santa había rezado tantas veces, le sonrió por última vez. La multitud de personas que estaba presente gritó al milagro. A esta muchacha pobre y sin estudios le hicieron un funeral poco común en la ciudad de Lima. En la primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. En la segunda cuadra lo llevaron los senadores, como lo hacían cuando moría un virrey. Y en la tercera cuadra lo llevaron los religiosos de las comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que dejarlo para más tarde porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas interminables de fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes del templo. Los milagros empezaron a sucederse en favor de los que invocaban la intercesión de Rosa. En 1668 fue beatificada por el Papa Clemente IX y canonizada 3 años más tarde por el Papa Clemente X. Es la primera santa canonizada del Nuevo Mundo y es la patrona del Perú, de América, de las Indias y de Filipinas. Es invocada como patrona de los floristas y jardineros, contra las erupciones volcánicas y en caso de heridas o para solucionar conflictos familiares. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de la vida y el legado de Santa Rosa de Lima, nos queda una profunda sensación de admiración por su extraordinaria devoción y su amor inquebrantable hacia Dios y sus semejantes. Su historia nos recuerda que en cada época y en cada rincón del mundo, existen almas valientes que iluminan el camino de la compasión y la espiritualidad. Que su ejemplo perdure en nuestros corazones y nos motive a extender una mano solidaria hacia aquellos que sufren, a abrazar la humildad en nuestra búsqueda de la verdad y a cultivar un profundo amor por Dios y la humanidad. Desde su hogar en Lima hasta los rincones más lejanos del mundo, la historia de Santa Rosa de Lima sigue resonando como un recordatorio inspirador de que incluso las más pequeñas acciones de bondad pueden tener un impacto duradero en la vida de quienes nos rodean. Así concluye nuestro recorrido por la vida de Santa Rosa de Lima, una vida que sigue brillando como un faro de esperanza y un testimonio conmovedor de la capacidad humana para trascender las limitaciones y alcanzar nuevas alturas espirituales. A medida que seguimos nuestro propio camino, recordemos siempre que la devoción y el amor pueden cambiar el mundo de maneras que nunca imaginamos. Santa Rosa de Lima, la más bella rosa que ha producido nuestro continente, no dejes un solo día de rezar a tu gran amigo Jesucristo, por este continente americano tan supremamente necesitado de las bendiciones de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje de inspiración y reflexión. Hasta la próxima.